Ok, muy bien, vamos a dar inicio a la sesión número 5 de la materia de juicios orales. Primero que nada, bienvenidos. ¿Alguna duda en cuanto a la actividad? ¿Alguna cuestión que quiera comentar, compañera? No, maestro, no tengo ahorita duda. Muy bien. Bueno, hoy nos toca hablar del tema interrogatorio y contrainterrogatorio, perdón. Estaba checando el calendario, ya estamos muy próximos a el examen parcial, el cual, si no me equivoco, viene marcado con fechas del 25 al 31 de octubre. Es toda una semana, van a dar toda una semana para presentar sus exámenes parciales. La siguiente semana vamos a manejar una actividad que es un cuestionario sobre el tema que vamos a ver ahorita. Creo que vamos bien con los tiempos. Y en estos días voy a tratar de abrir las actividades para las personas que no han podido o que por algún motivo no pudieron entregar alguna de sus actividades. Voy a, voy a abrir, pero voy a checar los días y les aviso por mensaje. Ok, vamos a pasar a la presentación. Compañera, nada más me puede decir si tenemos buena imagen ahí. Se está presentando la diapositiva. Sí, sí se ve, maestro. Muy bien. Bueno, el tema de hoy es el contrainterrogatorio. La semana pasada vimos lo que fue el interrogatorio y como les comentaba en un principio, este libro nos da una propuesta de cómo es que podemos llevar un juicio oral. En este caso nos marca por ahí algunas técnicas, algunas formas de llevar lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Hablábamos del interrogatorio la semana pasada, que es la acción directa o la oportunidad que tiene el abogado de, primero que nada, presentar a su testigo y tratar mm, de darle a ver, se me fue la palabra, permítanme, se puede decir que darle validez al testimonio que va a dar su testigo. Es híjole, se me fue la palabra, pero ahorita lo vamos viendo. En este caso, el contrainterrogatorio, la oportunidad que tiene un abogado de hacer preguntas a un deponente que ha declarado en su juicio a favor del adversario, se lleva a cabo a través de un contrainterrogatorio. Este es el examen de los testigos ofrecidos por la contraparte en la audiencia del juicio oral. Juega un papel significativo dentro del modelo de justicia naciente, pues constituye un mecanismo que asegura que el esclarecimiento de los hechos dentro de un litigio penal esté enmarcado dentro de un proceso justo. La palabra que tenía en mente era la acreditación. En el interrogatorio, eh, lo que se, lo que se va a tratar de hacer es acreditar al testigo que lo que él está diciendo es lo verídico y es acreditarlo. Asimismo, a un testigo, por ejemplo, un perito, lo acreditas que
su historial laboral, sus estudios y todo, lo acreditan como un experto. En este caso es acreditar. En el contrainterrogatorio es lo contrario, es la oportunidad que tiene el abogado de desacreditar a un testigo. Es decir, que tu testimonio no tiene validez o está siendo falso dependiendo en la situación en la que esté. Importancia del contrainterrogatorio. Nos dice que dentro del interrogatorio se brinda al abogado la ocasión para obtener información del testigo de la parte opositora para que contribuya en la presentación del abogado o para restarle mérito a los opositores. Busca obtener de los testigos adversos hechos que añadan algún elemento relevante a la imagen recreada por el contraexaminador o bien que debiliten algún aspecto de la imagen del adversario. Resta crédito al testimonio de la parte opositora o del testigo. Como les comentaba, todo lo que hemos leído en las definiciones lleva a desacreditar. Más que nada es tratar de desacreditar al testigo. Y aquí lo vemos. ¿Cuál es el propósito del contrainterrogatorio? Para nosotros, obtener un testimonio favorable. Y asimismo, conducir un interrogatorio destructivo, es decir, desacreditar al testigo y asimismo desacreditar su testimonio. Testigo adverso. En el contrainterrogatorio se está frente al testigo ofrecido por el adversario, el cual ha sido llamado para fortalecer la teoría del caso de la contraparte. Se encontrará que es más difícil forzar a alguien a estar de acuerdo con una explicación desfavorable para el abogado que lo ofreció que obtener concesiones de hechos específicos. Para estos testigos, el contrainterrogatorio puede mantener control haciendo preguntas guiadas, claras y específicas apoyadas en mecanismos de control. Como les comentaba, en el interrogatorio son los testigos ofrecidos, veámonos como la parte del Ministerio Público. Nosotros hacemos un interrogatorio a los testigos que nosotros mismos ofrecemos y hacemos el contrainterrogatorio a los testigos ofrecidos por la contraparte. La forma de conducir el interrogatorio. Bueno, pues el libro nos propone que hagamos preguntas declarativas. De hecho, no se realizan con una inflexión de un cuestionamiento, sino con la entonación de una oración declarativa, ya sea afirmativa o negativa. Entonces, la entonación la tenemos que hacer de una manera en la que estemos prácticamente afirmando esa pregunta. El tono de la pregunta debe expresar total seguridad y conocimiento de los hechos. La manera en que se hacen las preguntas les deja claro a los testigos que el abogado sabe las respuestas y que está esperando a que conteste justa y honestamente, asistiendo a las declaraciones del abogado. Volvemos a lo que ya les comentaba, es una técnica. El hacer preguntas declarativas es una técnica de interrogatorio, en este caso contrainterrogatorio, en donde nosotros le decimos a una persona, le hacemos la pregunta, pero él
como que capciosa. Él ya está con la idea de que nosotros sabemos la respuesta, aunque no sea cierto, pero es una de las técnicas más que nada psicológicas para llegar a tener un buen contrainterrogatorio. Planeación del contrainterrogatorio. La cuestión inicial es saber si el abogado quiere o no llevarlo a cabo. Para esto necesita identificar piezas de información que el testigo puede conceder a favor de la versión del examinador. Para esto, para saber si vamos a llevar a cabo un contrainterrogatorio, debemos de saber y debemos de haber analizado el expediente y saber y darnos una idea más o menos de qué es lo que puede preguntarle, en este caso el que lo interroga en un principio, que sería el Ministerio Público. Vemos cómo es que contesta y si podemos sacar alguna cuestión de que esté contradiciendo su testimonio o alguna otra cuestión. Debemos de estar muy atentos al interrogatorio para poder ver si vamos a llevar a cabo un contrainterrogatorio y de ser así, por qué lado del testimonio nos podemos ir para desacreditarlo. Las recomendaciones previas a realizar el contrainterrogatorio es conocer los elementos generales y la utilidad de las técnicas del contrainterrogatorio como herramienta fundamental para apoyar su teoría del caso y debilitar la teoría de la contraparte. Saber si se debe o no formular un contrainterrogatorio. Planear el contrainterrogatorio de los testigos de la contraparte, definiendo claramente el propósito de cada contrainterrogatorio. Determinar lo que se quiere revelar al juez a través de un contrainterrogatorio, así como establecer claramente los temas del contrainterrogatorio. Definir el desarrollo lógico del interrogatorio para sentar las bases de lo que quiere que se revele a través del contrainterrogatorio. Hay que determinar los puntos del contrainterrogatorio que serán utilizados en los alegatos finales. Longitud del contrainterrogatorio. Este obedece tanto a la preparación que se haya hecho del mismo como a lo sucedido en el interrogatorio directo. La estrategia que se use en esta etapa guarda relación directa con lo ocurrido durante el interrogatorio y en este sentido se debe tener en consideración los siguientes puntos. ¿En qué grado el testigo dañó mi teoría del caso? Y si fue más de lo planeado. Por otro lado, si su intervención fue menos dañina de lo que anticipaste, ¿se podrán omitir cuestionamientos por ser estos innecesarios? Estas dos preguntas nos ayudarían mucho para saber si vamos a formular un contrainterrogatorio y cómo lo debemos de hacer. Como les comentaba ahorita, es muy importante que estemos muy atentos al interrogatorio de la contraparte. Ahí es el momento en el que podemos analizar la situación y saber si vamos a hacer un contrainterrogatorio y desacreditar el testimonio que en su tiempo dio el testigo que llamó la contraparte. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer en un contrainterrogatorio? Podemos hacer preguntas abiertas y preguntas guiadas. Así como preguntas guiadas y medidas de control. En la clase pasada habíamos hablado sobre este tipo de preguntas, las cuales también las vamos a ver más adelante en algunos otros temas. Y habíamos dicho que las preguntas abiertas es de darles la pauta
para que se desplayen en su testimonio. Y las preguntas guiadas es más que nada tratar de formular la pregunta y hacer que el testigo llevarlo hacia el punto en el que nos conteste lo que nosotros queremos que nos conteste. Nos comenta también que en el contrainterrogatorio requiere desarrollar un gran número de preguntas controladas cuando se trate de que los testigos hostiles aclaren algunos hechos. En cuanto a las preguntas guiadas, estas incorporan toda la información requerida en las preguntas. La información es presentada de tal forma que el testigo no tiene otra alternativa que admitirla o negarla. Estas preguntas están diseñadas para que el testigo provea una respuesta afirmativa y para que esté de acuerdo con la información planteada en las preguntas. Preámbulos con los testigos, es decir, cómo iniciamos con un testigo. Un saludo o una introducción larga puede distraer el enfoque de la interrogación. El hecho de decir unas pocas preguntas hace que el abogado se ajuste a esto y que el juez no preste mucha atención a las preguntas subsecuentes. Preguntas cortas que incorporan detalles del hecho que es materia de litigio. En este contexto y para mantener mayor control, las preguntas deben de ser cortas, ya que de lo contrario, si se hacen preguntas más largas, existirá un mayor margen de que el testigo no esté de acuerdo con el planteamiento. Es mejor si se acomodan y ordenan las preguntas de tal forma que vayan describiendo tu versión de los hechos en forma progresiva. Es decir, hacer las preguntas de forma cronológica y conforme va contestando, el siguiente paso, preguntas guiadas para así llevarlo hasta la última pregunta que es la que nos interesaría en este caso, ya que sería a donde lo queremos guiar. En cuanto a las preguntas abiertas, aunque anteriormente se mencionó que las preguntas deben de ser guiadas, no todas las preguntas son así. Una pregunta abierta puede ser usada en contrainterrogatorio cuando el abogado examinador desea que el testigo sea la fuente directa de los hechos y cuando todas las respuestas concebibles a las preguntas abiertas están dentro de la habilidad del abogado para controlarlas con métodos adecuados o argumentos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Blanca Martínez, Blanca Alicia Martínez, compañera, por favor, levantó la mano. Sí, maestro. Es que a mí me quedó una duda. O sea, existe la posibilidad de que el testigo niegue, por ejemplo, que le hagan preguntas y él solo tenga que contestar, ¿sí o no? O sea, ¿se puede negar a eso? O sea, ¿le puede pedir que sus respuestas sean más abiertas? Porque por un videito que vi que usted puso, pues casi el abogado te acorrala a que tú digas o sí o no. Exactamente. Esa es una de las técnicas que se usa en el contrainterrogatorio. Estas preguntas son muy cerradas, por eso hay que tener cuidado o tener cuidado cuando uno es testigo y tener mucha prudencia cuando uno es el que está
contrainterrogando. Se puede, por ahí se puede objetar por parte de de la contraparte. Tenemos un juego de palabras ahí medias confusas, pero espero que lo estén entendiendo y estén imaginándose ahí en la sala. Les comentaba, en el interrogatorio, que es la parte cuando tú ofreces al testigo, pues tú le haces y tratas de abarcar, haces las preguntas tratando de abarcar con todo, ¿sí? Con todo lo mejor posible. Le haces preguntas abiertas, le haces preguntas directas, le haces preguntas de control, para no dejarle y darle pie a la contraparte de que pueda hacer un contrainterrogatorio. Lo que se busca aquí es que todo sea, tu interrogatorio sea todo favorable hacia ti y no darle pie y que tenga alguna duda o algún, sí, no darle pie a la contraparte para hacer el contrainterrogatorio, abarcar con todo el tema para que en el dado caso de que la contraparte en su interrogatorio, en este caso sea su contrainterrogatorio, se quiera poner de esa manera al hacerle preguntas cerradas y decirle, dígame sí o no, dígame sí o no. Ahí se puede objetar por parte del Ministerio Público y lo vamos a ver más adelante donde hay un tipo de objeción donde se le dice esa pregunta es recurrente o esa pregunta es no recuerdo ahorita la palabra, pero es como que decirle al juez, le está poniendo presión, juez, le está poniendo presión. Entonces el juez va a decir si concede la objeción y inmediatamente el abogado tiene que volver a formular esa pregunta de una manera en que no se sienta acorralado el testigo. Pero ese es un juego, aquí es un juego de ajedrez en el que este, por decir en este caso, la contraparte, se puede decir que se arriesga a que su pregunta sea objetada o se puede poner la presión. En el caso que vimos en el video que les encargué por ahí de que vieran y que hicieran un comentario en el foro, aquí sí, quizás el Ministerio Público pudo haber objetado esa situación, pero no lo hizo así. Todos los casos son diferentes, entonces sí puede ser que llegue un abogado a hacer tanta presión con sus preguntas. Pero ahí ya va a depender del Ministerio Público en este caso, que objete la respuesta. No sé si me entendieron por ahí. Sí, maestro, sí le entendí. Gracias. Muy bien. Ok, continuamos. Dispositivos de control. El abogado mantiene control en el contrainterrogatorio por medio de los siguientes mecanismos. La forma de cómo se hacen las preguntas, la extensión del tema en cada pregunta, la claridad de la terminología, los hechos físicos incontrovertibles, la impugnación de las declaraciones inconsistentes. ¿Cuáles son los riesgos? Que el testigo adverso no sea propiamente controlado y romper la regla de no deber hacer una pregunta en contrainterrogatorio a menos que ya conozca la respuesta. Forma de las preguntas. Las preguntas guiadas contienen todo el material de los hechos que se busca obtener del examinado
La respuesta es solo una afirmación o una negación. Las preguntas guiadas cerradas no dan pie a que el testigo haga más que afirmar o negar. Para que la pregunta sea más clara, se empieza con una oración declarativa y al final la pregunta se utiliza una petición corta para afirmar. Permítanme. Extensión de las preguntas. Deberán simplificarse las preguntas, esto para mantener el control positivo en la presentación. Mientras más simple y concreto sea el hecho que se plantea dentro de la pregunta, más probable es que se obtenga una concesión por parte de los testigos. En cuanto a la claridad de las preguntas, si las preguntas se hacen con hechos específicos más seguros, es más seguro obtener una concesión que si se hace preguntas ambiguas. Por aquí nos marca una tablita y nos dan ejemplos de unas preguntas que pueden ser preguntas que lo llaman preguntas incorrectas y cómo debería de ser la pregunta. Pues estaba muy frío afuera, estaba a 5 grados bajo cero, consumió muchas copas, debería de ser, usted bebió 12 copas de vino en 2 horas. Entonces vemos que aquí la pregunta nos da hincapié a solo contestar sí o no. ¿Asistía al bar con frecuencia? ¿Usted iba al bar 4 veces por semana? Es una pregunta directa. Los hechos físicos incontrovertibles, otro método de control son los hechos físicos incontrovertibles y los testimonios de otros testigos. En este caso nos dan un ejemplo donde le hacen una pregunta, que es una pregunta directa. Solo hay 2 faros en la calle Hidalgo, ¿verdad? Sí. Esos semáforos están a cada lado de la calle, ¿verdad? Sí. En la noche del 10 de octubre los faros no alumbraban mucho en medio de la calle, ¿cierto? El testigo contesta, supongo que es verdad. Y es en medio de la calle en donde ocurrieron los hechos, ¿cierto? Correcto. Preguntas directas donde solo les da hincapié a decir sí, no, cuando mucho. Impugnación de las declaraciones inconsistentes. Dice, de la misma manera como el abogado planea sus preguntas del contrainterrogatorio, así también debe conocer cómo controlar o disciplinar a los testigos si ellos no dan la respuesta. En un caso donde el testimonio del declarante se aparte del testigo la declaración que dio antes de esta audiencia, el examinador puede usar la declaración previa para hacer preguntas y reafirmar el control sobre el testigo, sobre el testimonio de los testigos. En cuanto al grado de control que debe ser incorporado a las preguntas del contrainterrogatorio, esto depende de qué tan adversario es el testigo y cuánta fuerza tiene para resistir el control, la naturaleza del material que quiere obtenerse, así como la efectividad con que utilizamos los medios de control.
En cuanto al mantener el control en contrainterrogatorio, el propósito del litigante es realizar sus preguntas y que el testigo se responsabilice totalmente de sus respuestas. En este tipo de interrogatorio será importante el tono de la voz, la manera en que se conduzca el interrogatorio y la utilización de los dispositivos de control. Ok, por ahí este tema nos va dando más subtemas, los cuales van dirigidos hacia lo mismo. Por ahí nos hace la pregunta de cómo se mantiene el control a través de las preguntas, cómo es la naturaleza de las preguntas. Y seguimos hablando del control. Se puede alcanzar un control efectivo en contrainterrogatorio haciendo las preguntas lo más cortas posible usando técnicas de control. Cada pregunta debe tener un hecho simple o ambiguo. El uso de las preguntas cortas y no ambiguas establece un ritmo constante y tiende a forzar a los testigos a dar respuestas afirmativas. Los adjetivos o verbos más llamativos generan resistencia por parte de los testigos y dificultan a mantener el control. Por aquí nos habla de qué pasa si el testigo ha omitido algo. Dice, en este caso, quien tiene que probar su caso es el abogado de la contraparte. Todo lo que haya omitido o dejado fuera del interrogatorio es siempre a tu favor. Es lo que les comentaba ahorita. En el interrogatorio tenemos que abarcar con lo más posible del tema, no darle pie al abogado de la contraparte para que haga su contrainterrogatorio. A eso se refiere aquí, que hay que abarcar con todo para no darle alguna oportunidad a la contraparte. Una de las reglas es no cuestionar al testigo sobre lo declarado en el interrogatorio directo. Dice, los litigantes suelen hacer preguntas que parecen pedir al testigo que recuerde el contenido del interrogatorio directo y que lo confirme. Este tipo de preguntas puede incidir en la pérdida de control del abogado. Por eso es mejor preguntar sobre hechos que sobre las declaraciones previas. Las técnicas para no dejar que el testigo se salga de control es no estar de acuerdo con el abogado de la contraparte, que se le haya invitado a explicar algo, el no querer cooperar y para evitar que se salga de control, no invitar al testigo a explicar, que solo responda a preguntas cortas, dirigidas y declarativas. Hay que repetir las preguntas para reafirmar el control, enfatizar los hechos de tu teoría del caso. Y aquí hablamos de algunos autores, por ahí nos dan nos proponen algunos autores que hablan sobre los casos, sobre las técnicas de cómo hacer interrogatorios, contrainterrogatorios. Por ahí nos hablan de la técnica de looping,
Esta consiste en repetir la información que apoya nuestra teoría del caso. Será favorable repetir las concesiones o admisiones que haya hecho el testigo respecto de los hechos en las siguientes preguntas del contrainterrogatorio. Incluir los hechos que ha consentido el testigo dentro de las preguntas consecutivas con la intención de resaltar la importancia de esa información. La técnica de repetición simple. Esta por ahí nos la marca el libro con el autor de Roger J. Dub. Esta técnica consiste en producir la información o frase que queremos en una oración declarativa. Utilizar esa frase en la siguiente pregunta sin preguntar sobre ese mismo hecho. Conectar el hecho repetido con una pregunta que contenga un hecho que no está en disputa. La técnica de doble repetición. Señalar el hecho o información deseada. Señalar un segundo hecho que es valioso a nuestra versión de los hechos. Y unir esas dos piezas de información en una tercera pregunta y subsecuente. Incorporar un hecho no controvertido a la oración que contiene las dos piezas de información que buscamos. ¿Cómo ganar terreno? Una técnica para avanzar en contrainterrogatorio y obtener concesiones son las pequeñas preguntas, manteniendo siempre el control y aventurándose solo en un territorio conocido y dirigiéndose hacia una respuesta que desconocemos pero deseamos. El litigante debe retirarse de un tema si el testigo se niega a sus preguntas y debe resistir la tentación de tratar de ganar ante la negación, argumentando con el testigo. El libro nos maneja algunos ejemplos que necesito que le den mucha importancia para ver cómo es de qué estamos hablando en cuanto a ganar terreno, en cuanto a estas dos técnicas que es la doble repetición y repetición simple. Por ahí unos van a manejar algunos ejemplos, los cuales quiero que les den, que le pongan toda la importancia y lo lean bien. Recuerden, la clase es para explicarles más o menos de qué trata el tema y cómo es que vamos a ir viendo los subtemas, pero necesito que lo lean, que lo analicen más conscientemente, toda la frase, todo el párrafo, cuando lo estén leyendo. Entonces, recuerden, hay que leer después de la clase, como quiera. Bueno, en cuanto a los testigos y el contrainterrogatorio, vemos por ahí algunos tipos de testigos, nos marca el libro que hay algunos tipos de testigos que, por ejemplo, que dice el testigo evasivo, el testigo que explica, el testigo que alega con el abogado, el testigo que declara falsamente porque está en el error, el testigo que declara falsamente porque miente. Al primer tipo de testigo se le puede identificar desde que empieza el contrainterrogatorio, ya sea por el tono de voz y por su comportamiento en el estrado. Es el testigo cuyas respuestas son no sé, no recuerdo, no estoy seguro, o bien pide que vuelva a decir la pregunta. Segundo y tercer tipo de testigos son los opuestos al evasivo, ya que solo quieren dar explicaciones a todo e incluso tratan de discutir con el litigante, a lo que en este caso se debe tener con ellos una actitud de control. En cuestión del cuarto y quinto tipo de testigo, se tiene que diferenciar cuando se trata del testigo
que está en error o del testigo que miente. Bueno, como estamos viendo, nos están dando técnicas. Por ahí meten muchísimo lo que es la psicología. Meten mucho la psicología para tener una buena técnica de contrainterrogatorio, en este caso también en el interrogatorio. Ahí vamos a ver los subtemas que es abordar que no recuerde el hecho, abordar la forma de imprecisión de expresar los hechos. Hay que ver las formas de cómo se desacredita el testigo. Si nosotros detectamos que hay una falta de visibilidad, una falta de memoria, motivos para mentir, interés en determinado resultado, antecedentes penales, mala reputación, contradicciones, lo declarado por un tercero y declaraciones previas inconsistentes. Esto es lo que vamos a tener que tratar de detectar cuando se está haciendo el interrogatorio para poder, en el dado caso de que ya hagamos un contrainterrogatorio, desacreditar al testigo. Bueno, y en cuanto a las formas de desacreditar al testigo, pues la falta de visibilidad. Hay que detectar en cuanto a si es cierto que el testigo estuvo o no estuvo en el lugar, primero que nada, y si estuvo a una distancia que pueda ser creíble que haya visto, que hay suficiente iluminación, y si no carece de una visión pobre. Ver si tiene algún motivo para inclinarse a favor de la contraparte, es decir, si es familiar, directo o un amigo muy cercano, por ahí podríamos en el contrainterrogatorio llevarlo a que nos diga si realmente está declarando cómo son las cosas o si tiene algún favoritismo por el hecho de ser familiar directo. Si ha tenido alguna otra mala conducta, es decir, que haya cometido delitos, hay que también identificarlo para esto. Eh, Cuando la contraparte nos da su lista de testigos, pues por ahí podríamos investigar un poquito si ha tenido una mala conducta o haber tenido por ahí antecedentes de algún tipo de delito. Hay que utilizar lo declarado por un tercero, es decir, hacer la pregunta de lo que opina o de lo que piensa del testimonio de algún otro testigo. Hay que utilizar las declaraciones previas. Esta es la prueba del hecho de que un testigo manifestó que una de las personas a las que detuvieron tenía un tatuaje. Aquí nos está dando un ejemplo. Hay que utilizar alguna declaración previa para llegar y formular bien la pregunta que queremos para el testigo en este caso. Hay que evidenciar la contradicción en la que cayó el testigo cuando estamos con el contrainterrogatorio, es decir, eh, resaltar efectivamente las razones por las cuales el testigo de la oposición
no debe ser creíble. En cuanto al proceso para evidenciar la contradicción mediante las declaraciones previas, es comprometer al testigo con lo que acaba de manifestar, hacer al testigo reconocer y acreditar la declaración previa y evidenciar la inconsistencia. Ok, les voy a pedir que lean por favor los siguientes subtemas. Los voy a dejar, los voy a encargar que los lean. Ya estamos fuera de tiempo, ya voy a iniciar ahorita con otra clase. Pero les voy a pedir que leamos cómo se compromete, probar las consistencias y el punto 6.13. Por lo pronto les voy a leer lo que es la tabla de autoevaluación, que como en todo final de tema nos lo marca el libro, nos da por ahí alguna propuesta de cómo nos podemos autoevaluar y por aquí nos marca que nos debemos de preguntar si en el contrainterrogatorio tuvo un propósito definido, si fue claramente expuesto, solamente repitió el interrogatorio directo, hizo que el testigo aceptara alguna de sus teorías del caso, pudo evidenciar contradicciones o inconsistencias de los testigos de la contraparte, si utilizamos en forma correcta el procedimiento para introducir un documento u objeto en el tribunal y autentificar el documento. Pudo evidenciar que el testigo de la contraparte tenía interés, motivos, perjuicios para dar una versión de los hechos favorecedora para el adversario, así como si obtuvimos datos que sirvan para el alegato de clausura, si utilizamos un lenguaje específico para permitir al testigo asentir a la pregunta. Mantuvo el control del contrainterrogatorio, se mantuvo la paciencia con los testigos hostiles y el tono, el ritmo que utilizó le permitió al testigo de la contraparte. Ok, de igual forma nos da siempre al final de cada tema el libro nos maneja por ahí 10 mandamientos en este caso va a ser el contrainterrogatorio y nos dice que hagamos dice contrainterroga si tienes un propósito claro para hacerlo. No repitas el interrogatorio directo. Dirige o guía al testigo. Utiliza un lenguaje claro y no ambiguo. Cuestiona un hecho por pregunta. No preguntes aquello de lo que no sabes la respuesta. No permitas que el testigo explique. Controla la respuesta del testigo. No pelees con el testigo, estudia tu caso, planea y prepara. Ok, muy bien, ¿alguna duda, alguna cuestión sobre el tema? Sé que está un poquito largo, pero prácticamente nos habla de qué es el contrainterrogatorio. Eso es lo que necesito que tengan presente, qué es el contrainterrogatorio. Asimismo, algunas técnicas que nos propone el libro, les digo, es mucha cuestión psicológica, es mucho de cómo podemos formular las preguntas, cómo las debemos de formular y habla muchísimo del control que tenemos que tener sobre el testigo. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? No, maestro, gracias.
Ok, les pido por favor que lean el tema y lo analicen. Es muy importante. Les voy a dejar ahorita, les voy a poner aquí el link de un video que me interesa que miren. Un video de la plataforma de YouTube, así como en el anterior. Aquí vemos el contrainterrogatorio. Bueno, nos vemos la próxima semana. Como quiera, ese video se los voy a poner en la plataforma. Nos vemos la próxima semana. De igual forma, el sábado a las 12 de mediodía. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier aclaración, me lo hacen saber a través de mensajería de plataforma. Y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Sí, gracias, maestro.